presenta la columna DTI de En Perspectiva, Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar. Y Lenovo, para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. El capitalismo murió y ahora tenemos algo mucho peor. La frase contundente es de Yanis Varoufakis, economista y académico griego que tuvo su momento de fama cuando como ministro de Finanzas de su país se enfrentó con los líderes de la Unión Europea y el FMI en la compleja crisis del euro en 2015. Según Varoufakis, estamos en un punto de quiebre histórico en el que están haciendo un nuevo sistema económico sucesor sigiloso del capitalismo que él denomina tecnofeudalismo. Así se titula su último bestseller publicado en español el año pasado. Pero aunque el caché de Varoufakis es alto y eso contribuyó a la popularización del concepto, en realidad esa idea, la de un regreso al feudalismo, pero no en el del trabajo de la tierra, sino uno en el plano digital, no es nueva. El filósofo y matemático español Javier Echeverría viene hablando del tema desde los 90 en libros como Telépolis, Cosmopolitas Domésticos, Señores del Aire y Tecnopersonas. Ese señorío del aire no refiere a quienes controlan las rutas de aviones, sino al hecho de que mucha de nuestra vida transita hoy por los entornos que no son físicos, que están en la nube y que no son públicos. Pertenecen a empresarios que cada vez gozan de más peso político, como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos o Elon Musk, por mencionar algunos. ¿Cómo opera este tecnofeudalismo? ¿Qué implica para los usuarios? ¿Realmente esto supone un cambio de fondo? Bueno, les proponemos justamente en los próximos minutos conversarlo con el propio Javier Echeverría, filósofo español, también matemático y autor de todos estos libros que yo citaba recién. Javier, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Buenas tardes para usted. Un placer tenerlo nuevamente aquí en Radio Mundo. También para mí un placer volver a Radio Mundo y nada, dispuesto a conversar con usted con mucho gusto. Quería, consultarle por esta expresión, ¿no? Usamos la expresión tecnofeudalismo, que es la que está ahora como de moda, por así decirlo. El tecnofeudalismo, para que se entienda, es un concepto que comprende el poder de las grandes empresas tecnológicas con el de y compara ese poder con el que tenían en su momento, en la Edad Media, los señores feudales, ¿verdad? Al igual que los señores feudales controlaban la tierra y los campesinos, bueno, las grandes tecnológicas entonces controlan las plataformas digitales y los datos de los usuarios, ¿no? Eso como una aproximación básica. ¿Podemos profundizar en el concepto? A ver, ¿le parece si nos metemos por allí? Sí se puede, claro. Vamos a ver. En mi caso, el tecnofeudalismo tiene una dimensión económica, sin duda, pero no solo es económica o el tecnofeudalismo. También tiene una dimensión política, una dimensión social y sobre todo tiene una dimensión que es la que más hemos desarrollado Lola Almendros y yo en el libro Tecnopersonas, en donde hablamos explícitamente de tecnofeudalismo, es un libro del año 2020, una dimensión de dominación, no solo control y vigilancia, sino dominación de unas personas por otras, ¿no? Bien, yo de este tema hablaba efectivamente hace ya muchos años, hace más de 25 años, hablaba de neofeudalismo, en aquel momento en el libro del 99, el propio título, Los Señores del Aire. Los señores del aire eran los señores de Internet, del ciberespacio, ¿no? Lo que pasa es que a mí la metáfora del aire me gustó mucho, puesto que todo en aquella época era la época en que la telefonía móvil se había expandido a través de las torres de telecomunicaciones, los satélites de telecomunicación comenzaban, todavía no existía, digamos, igual había nacido, pero todavía Elon Musk no había lanzado sus flotillas de satélites, ¿no? Pero era claro por el análisis que yo hice del concepto de tercer entorno, que es la clave de mi análisis, que surgiría nuevas formas de poder en ese nuevo espacio social y con casi seguridad pronostiqué, de ahí el título Los Señores del Aire, que serían neofeudales, sería una forma neofeudal de poder. Bien, entonces, bueno, entrando en materia, digamos ya a fecha de hoy, o sea, ya con puedo usar el término neofeudalismo,
pero tecnofeudalismo me parece muy correcto, me parece preferible. Bien, entonces, efectivamente, así como los señores feudales eran propietarios de la tierra, todavía quedan, todavía Ujú. quedan, ¿no? No hay que pensar que hay países en donde el feudalismo sigue existiendo, hay latifundismo y bueno, y por lo tanto, digamos, en este momento voy a hacer una alusión, la conquista de Groenlandia que está intentando Donald Trump, es la típica de un señor de la tierra, es decir, quedarse con una superficie gigantesca de una isla a base de comprarla, ¿no? Bueno, Ujú. de comprarla, dominarla y controlarla, pero dejando de un lado a Donald Trump, que en cualquier caso no es santo de mi devoción, él, digamos, así como la tierra era la que permitía vivir, subsistir, cultivar, alimentarse, nutrirse, comunicarse, andar, etcétera, etcétera. O sea, la tierra posibilitaba la vida humana, no solo humana. En este momento hay una tecnovida, que es un concepto que nosotros hemos introducido, Almendros y yo, en el año 2020, y entonces son el tecnofeudalismo, por lo tanto, se produce como control de la vida de las personas, de la tecnovida de las personas. De O la sea, tecnovida de las personas. tecnovida Otra de las personas. expresión potente, ¿no? Y que nos Sí, hace no, no, entender en... vamos, perdón. Nosotros hablamos de tecnovida y de tecnomuerte también, ¿eh? Porque los muertos orgánicamente, pueden salir en pantalla. Hay programas de inteligencia artificial que resucitan a los muertos, ¿no? Y vamos, y que parece que Elvis Presley pues sigue cantando y cualquier difunto en este momento puede aparecer en Mm. pantalla mediante inteligencia artificial. Quiero decir que tecnovida y tecnomuerte, la muerte orgánica no tiene vuelta, la muerte, digamos, personal de un ciudadano, pues tiene sus rituales de muerte, pero en el tercer entorno no hay muerte. No hay muerte porque hay tecnomuerte, que es diferente a la tecnovida. Bien, pero la tecnovida, pues el ejemplo es lo que estamos haciendo usted y yo ahora. Es decir, esto es una tecnoentrevista. Es decir, nos estamos viendo, yo le veo a usted y yo soy en este momento pues un tecnocuerpo y usted también. Exactamente igual, yo tengo detrás mis tecnolibros, o sea, son imágenes digitales de mis libros, pero yo puedo sacar ahora mismo pues un libro cualquiera, por ejemplo, voy a sacar El Imperio de la Vigilancia de Ignacio Ramonet, que era un autor que ya hablaba de estos temas en los años 90, y una cosa es el libro físico y otra cosa es el libro virtual, el libro digital, ¿no? Bien, entonces, ahora estamos haciendo Tecnovida, un tecnodiálogo, usted y yo, y también que nos están escuchando, lo hacen todo a través de sistemas tecnológicos que, y ahí está la clave, son propietarios. O sea, es decir, entonces, todo lo que es el software propietario es Ujú. la base, la nueva base del tecnofeudalismo. O sea, Por en la la medida en la comparación ahí, es cual como la comparación que tenemos que hacer es con la tierra, con lo que representaba el poder que tenía sobre la tierra el señor feudal en la Edad Media. exactamente. Entonces, el señor tecnofeudal actual es propietario de los sistemas tecnológicos que permiten que nos veamos nosotros, que nos comuniquemos, que otras personas estén comunicadas y participen en el chat, o que este diálogo entre usted y yo pueda luego ser emitido en el canal correspondiente donde lo sea, ¿no? Entonces, todos estos sistemas tecnológicos no son de usted y mío, sino que tienen propietario, y los propietarios son empresas multinacionales muy poderosas que jamás ceden la propiedad. Ellos son los propietarios de los sistemas tecnológicos y cuando nosotros decimos que compramos un ordenador, no es cierto. Compramos Microsoft, por ejemplo, tampoco es cierto, ¿no? Lo que se nos da es una licencia de uso, que no es lo mismo, ¿eh? Hay que leerse los contratos que uno firma, luego volveré sobre ese tema. Entonces, la propiedad de los sistemas tecnológicos sigue siendo estas grandes empresas multinacionales y nosotros somos usuarios, pero, y ya con esto paso a una segunda dimensión, somos tecnosiervos, ¿eh? Tecnosiervos. Y esto Tecnosiervos. ya no es economía, sino que es relación personal, una cuestión política y desde luego social, ¿eh? O sea, es decir que, ¿por qué? Pues porque, vamos,
Para eso basta leerse, yo ya sé que no lo hace nadie, pero yo lo hice, pues eso, en los años 95, 96, yo me leía la letra pequeña de los contratos que se aplicaban cuando yo usaba pues Microsoft, o luego, años después, cuando empezó Google. Google no existía, ¿eh? Quiero decir que Google parece eterno, pero no existía en los años 95, 96. Sí existía Apple, sí existía Microsoft, y yo llamaba señores del aire también a American Express y a Visa. Voy a mencionar el ejemplo del tecnodinero. El tecnodinero es importantísimo. El dinero tradicionalmente había economías de trueque en el primer entorno, en la biosfera. Había economías sustentadas en bancos nacionales o en el poder de un señor feudal, mientras que en lo que yo llamo tercer entorno, en los mundos digitales, hay una nueva forma de dinero, que yo la llamo tecnodinero, ya la llamaba de tecnodinero entonces, la sigo llamando así, y ese tecnodinero lo emiten empresas privadas, grandes empresas multinacionales. Quiero decir con ello que, sin duda, que todas estas empresas que ha mencionado usted, pues digamos, efectivamente, Meta, X, Microsoft o Google o también las chinas, también TikTok, también Aladdin, etcétera, son señores, tecnoseñores feudales, pero también quienes controlan el dinero. Y esto es muy importante. American Express, Visa y Mastercard son también señores feudales. Ahora, me gustaría profundizar en eso. Quiero ir a un punto. A ver, yo decía, Varoufakis lo plantea como una etapa posterior del capitalismo, ¿no? El proletariado no logró destruir el capitalismo, sino que vino algo peor, dice él, ¿no? ¿Por qué estaríamos en un poscapitalismo, quizás? ¿Qué es lo que cambia? A ver, ¿por qué la dimensión que se le da y por qué ahora hablamos de tecnofeudalismo si en realidad siempre hubo en distintas épocas empresas que tuvieron muchísimo poder, ¿no? Pienso en las petroleras, pienso en los bancos. Sí, bien, Varoufakis tiene razón en eso, al decir que efectivamente lo que eran las empresas petroleras, los petrodólares, ¿se acuerda? En los años 80, 90, la gran riqueza eran los petrodólares, y antes eran las fábricas de automóviles o las fábricas de aviones, etcétera. Todas esas han desaparecido del mapa de las 10 principales empresas del mundo, y ahí Varoufakis acierta plenamente. Es decir, que han surgido grandes empresas transnacionales que son las más ricas del mundo, y está bien, por lo tanto, caracterizarlas como tecnofeudales. Pero insisto, aparte de la dimensión económica del fenómeno, que es muy cierta, bueno, en primer lugar, difiero de Varoufakis en una cosa fundamental. El capitalismo no ha muerto ni ha desaparecido, sino más bien, vamos, goza de muy buena salud. O sea, es decir, incluso en China hay un comunismo hibridado con capitalismo. O sea, incluso en China, que es un régimen, digamos, comunista, ¿no? Quiero decir que a esto yo lo llamo tecnocapitalismo, y distingo entre tecnofeudalismo y tecnocapitalismo, y esto está en nuestro libro Tecnopersonas. Dedicamos bastantes páginas a analizar el tecnofeudalismo y lo distinguimos del tecnocapitalismo. ¿Qué ocurre con el tecnocapitalismo? Pues es muy sencillo. Varoufakis, yo he leído su libro, en fin, tampoco muy a fondo, ni quiero criticarlo, no tengo ningún empeño en criticar a Varoufakis, me parece muy bien que lo haya publicado y que haya lanzado ese término, pero en cualquier caso, los datos generan capital hoy en día. Él habla siempre de dinero y cree que como el dinero ha cambiado, y es cierto que ha cambiado, ha desaparecido el capitalismo. No, el capitalismo es mucho más hondo que las economías basadas en dinero. Ahora estamos en una economía basada en datos, y basta leer a Marx, sin más. Hay un capítulo en El Capital de Marx que son 6 páginas. Yo aconsejo la lectura de ese capítulo, cómo el dinero se convierte en capital. Bueno, ese lo leen ustedes, ese capítulo, en lugar de dinero ponen datos, y cuadra a la perfección lo que dice Marx. Quiero decir que en este momento hay un capitalismo de datos, y esto no lo digo yo solo, lo dice todo el mundo, y que ese no es el capitalismo industrial ni el capitalismo dinerario, es cierto, pero decir que el capitalismo ha desaparecido no es cierto en absoluto, al revés. Eso sí es, lo que sí tiene razón él es en el sentido de que ha venido algo mucho peor. A ver, si entiendo bien, él lo plantea por el lado de que las rentas desplazaron a los beneficios como generadores de riqueza, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas no ganan,
no ganan dinero por generar valor agregado, sino simplemente por el uso, por el alquiler de la red, por todos los datos que nosotros volcamos a la propia red y por el uso que hacemos de ella. Bueno, vamos a ver, entonces, nosotros somos el tecnoproletariado. Yo el término tecnoproletariado lo utilizo, o sea, es decir, digamos, los usuarios somos los nuevos proletarios, ¿no? Uh-huh. Tecnoproletarios. Generamos datos, no cobramos ni un céntimo por los datos que generamos. Esos datos pasan automáticamente a ser propiedad de los señores de las nubes, los señores de las redes, y a continuación ellos efectivamente gestionan esos datos y los convierten en capital. Eso es el tecnocapitalismo. Entonces, hay trabajadores también, hay trabajadores, están los técnicos de redes, digamos los periodistas, los ingenieros, los informáticos, etcétera, ¿no? Pero esos son, no se les puede llamar proletarios, porque es gente con mucha formación y con mucha cualificación. Somos los usuarios el nuevo proletariado y por lo tanto el término no tenemos prole, sino que lo que generamos, no prole, sino datos. Ahora, esos datos generan valor de uso. Entonces, claro, de nuevo, citando a Marx, y no solo Marx, sino Adam Smith y Ricardo, distinguían entre valor de uso y valor de cambio. Pues bien, el sistema tecnológico que usted y yo estamos manejando en este momento convierte el uso que yo estoy haciendo de la tecnología directamente en mercancía. Y esto es una nueva forma de capitalismo. Estoy de acuerdo con Varoufakis en eso, uh-huh. Pero que no es el capitalismo de antaño. Claro. Entonces yo por eso he introducido el término tecnocapitalismo siendo coherente con mis propias propuestas. Está bien interesante eso. ¿Y qué rol tienen los algoritmos, por ejemplo, en este tecnocapitalismo? Los algoritmos, vamos a ver, yo soy matemático de origen, como usted ha dicho, y lo voy a decir un poco en broma. Quien ataque al algoritmo de Euclides me tiene en contra. O sea que son tecnoalgoritmos, de nuevo. No es lo mismo un algoritmo. Un algoritmo, al hablar, hay algoritmos. En mi dicción hay algoritmos. Si un músico con la batuta está haciendo algoritmos también, ¿no? Es decir, andar y respirar es un algoritmo. La noción de algoritmo, es de Al-Khwarizmi, de un matemático persa del siglo VIII. Es una maravilla conceptualmente, o sea, y no solo los humanos nos movemos algorítmicamente, los animales también. O sea, los algoritmos están por doquier y por lo tanto la culpa no es de los algoritmos y yo entonces difiero radicalmente. Eso es cosificación, uh-huh. O sea, cosificación en el sentido clásico del término, o sea, responsabilizar a los algoritmos, ni hablar. Son los propietarios de los algoritmos quienes son responsables de lo que hacen los algoritmos. Es muy sencillo, o sea, es decir, digamos, la cosificación y confundir estar contra las máquinas. No, hay que estar en contra los propietarios de las máquinas, que son los que llevan a cabo estos mecanismos de explotación de datos sin que nosotros nos enteremos y además con todo tipo de engaños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, ataquemos a los señores de los datos y no a los datos. O sea, ese sería mi mensaje breve. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Imagínate a tus hijos construyendo su propio robot, creando un videojuego o diseñando una historia animada. En los talleres para niños de Fundación Telefónica aprenden jugando. Dale a tus hijos un verano diferente, lleno de aprendizaje y creatividad. Los cupos son gratuitos y limitados. Más información en fundaciontelefónica.uy. Enseguida quiero volver sobre ese punto que mencionaba respecto a, qué hacer, ¿no? En este nuevo entorno, en este nuevo tecnocapitalismo. Sin duda vale la pena. ¿Qué implicancias tiene para la democracia? Pero antes, para terminar de entender el concepto en lo que tiene que ver con, por lo menos lo que señala Varoufakis, me gustaría saber su opinión. Hay quienes dicen, está bien, tienen mucho poder las grandes empresas tecnológicas, pero también es cierto que
su poder puede ser relativo en la medida que hay mucha competencia, que compiten mucho, que pueden ser sustituidas rápidamente, y por otro lado que también agregan valor por el lado de la innovación, ¿no? ¿Qué responde a eso que, bueno, de alguna forma busca atenuar en parte lo que parece ser un gran poder de estas empresas tecnológicas? Sí, es cierto que son empresas innovadoras. En mis trabajos de filosofía de la ciencia, yo distingo ciencia y tecnociencia. La ciencia busca el conocimiento y la tecnociencia la innovación. Entonces, por lo tanto, el objetivo de las tecnociencias es innovar, incluidas las tecnociencias sociales. Las redes sociales, dicho sea de pasada, o esta misma radio online en la que usted y yo estamos ahora, son innovaciones. Esto hace 20 años no existía. O sea, no podíamos vernos dos personas, una en el Uruguay y la otra en la orilla del Cantábrico, en San Sebastián, y hablar durante un buen rato tranquilamente y que luego intervenga gente ubicada en diferentes ciudades, etcétera, ¿no? Eso es una innovación disruptiva, extraordinaria, a la que no hay que renunciar. O sea, soy claramente tecnófilo, estoy a favor de las tecnologías, pero estoy, en el libro Lola Almendros y yo lo decimos de nuevo, somos dominófobos. Eso, digamos, estamos en contra de las tecnologías de la dominación, y a favor de las tecnologías de la emancipación, que las hay. Entonces, el software libre es tecnología de la emancipación, el software propietario es tecnología de la dominación. Por lo tanto, hay que intentar hacer las cosas que hagamos en los mundos digitales, y usar los algoritmos que no tengan propietario. Hay muchos algoritmos, incluidos los de Euclides, que son bien común, bien común. Todos los algoritmos matemáticos de toda la historia de la matemática son bien común, nunca han sido patentados. Mientras que los algoritmos de los que se habla ahora, de los de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero el algoritmo de Google exactamente igual, está patentado y bien patentado. Es decir, que hay que atacar a los algoritmos con propietarios y propugnar algoritmos comunes, de acceso común o como mínimo de acceso abierto, ¿no? Y esa sería mi postura con respecto a los algoritmos. Ya enseguida continuamos en esta entrevista con Javier Echeverría, filósofo español, matemático, autor de libros como Telépolis, Cosmopolitas Domésticos y Los Señores del Aire. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de tecnofeudalismo o tecnocapitalismo. ¿Saben qué es este término? Bueno, tiene que ver con la forma en que funciona Internet, dominado por un puñado de empresas gigantes con enorme poder económico y cada vez también más poder político. Y supone un cambio de fondo, incluso un cambio histórico. Aunque el término tecnofeudalismo fue popularizado el año pasado por el economista griego bestseller Yanis Varoufakis, no es una idea nueva. Por ejemplo, el filósofo español Javier Echeverría viene adelantándose desde los años 90 a este tema. Bueno, y con él justamente, con Javier Echeverría, es que estamos conversando esta mañana. ¿Qué implica que se entre en este sistema tecnofeudal, en este tecnocapitalismo? ¿Qué problema supondría? ¿Qué alternativas hay? Sobre eso me gustaría profundizar enseguida. Bueno, es que estamos conversando en esta oportunidad con él. Le leo un mensaje que llegaba de la audiencia. A ver, porque de alguna forma atenúa el hecho de que seamos tan sumisos los usuarios. Dice, si bien no nos hacemos propietarios de un programa o plataforma, somos usuarios y el valor que le podemos sacar, dice, no solo económico, es mucho. Por ejemplo, podemos trabajar, podemos crear, podemos aprender, estudiar, pero también para nosotros tiene un valor afectivo. Por ejemplo, puedo ver el video de nuestros hijos en el exterior, puedo ver películas, puedo escuchar música, etcétera, etcétera, etcétera. A estos programas y plataformas de los que somos usuarios, es mucho mayor el valor que nos dan del que seguramente pagamos por el servicio. Y el valor de mis datos personales individuales, dice este oyente. ¿Cómo ve esta reflexión? Sí, estoy de acuerdo. O sea, efectivamente, todo lo que hacemos a través de estas tecnologías es valiosísimo para nosotros. Por eso hay miles de millones de usuarios de estas tecnologías. Y por lo tanto, y por esto es una gran revolución, lo que está sucediendo. Simplemente
esto puede ser en un modelo feudal o puede ser, voy a dar un paso más, Ujú. en un modelo socialista. O sea, es decir, cabe hablar de tecnosocialismo, ¿por qué no? Si hay tecnofeudalismo o digamos, o tecnoliberalismo también, ¿eh? O sea, podría sacar el término tecnoliberalismo también. Por ejemplo, que haya libertad de uso, o sea, que no haya software propietario, y con libertad para los usuarios, de tal manera que puedan, por ejemplo, pues modificar los programas, desensamblarlos, cosa que está estrictamente prohibida. Es decir, la libertad del usuario ante las herramientas que le vienen dadas es nula. Tiene que aceptar y punto. Y cuando se pincha la casilla aceptar, y esto sucede siempre que uno actualiza un programa o tiene un nuevo dispositivo, está firmando un contrato jurídicamente legal con unas condiciones leoninas. En ese momento se convierte en vasallo. El tecnofeudalismo es jurídico, más que económico, ¿eh? Es decir, cuando yo pincho acepto, estoy haciendo la genuflexión, ¿eh? Estoy doblando, inclinándome ante quien me da este servicio, porque basta, yo les aconsejo que lean simplemente, yo uso Microsoft, obviamente, uso Word, uso PowerPoint, etcétera, ¿no? Lo uso desde hace 25 años, y lo sigo usando, pero desde el año pasado Microsoft, que se ha pasado al negocio de la nube, antes era otro sistema, otro modelo completamente distinto, a mí me pone una cláusula, y voy a comentar solo una, en donde por el hecho de aceptar yo el usar Microsoft en 365, yo cedo íntegramente la propiedad intelectual e industrial sin regalía ninguno y universalmente. Es decir, con lo cual lo que yo estoy escribiendo ha pasado a ser propiedad de Microsoft porque yo he firmado ese contrato. Y si yo estoy haciendo un programa de software, que eso tiene propiedad industrial o pudiera tenerla, ha pasado también ya a ser propiedad. Es decir, que esto no es broma, esto no es broma. Es decir, no es ceder los datos, no es ceder los datos, es ceder los datos de uso, no solo eso, es ceder los contenidos, es ceder los contenidos. Entonces, yo aconsejo desde hace muchos años que una vez en la vida, por lo menos, uno se lea lo que firma en la letra pequeña cuando pincha acepto, luego aceptas, pero por lo menos eres consciente de en dónde estás y no piensas que efectivamente estás en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Bien, y entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, esto, vamos, es irrenunciable. O sea, simplemente yo lo que pido es muy sencillo. La fuerza la tenemos los usuarios, eso Ujú. es completamente cierto. Lola Almendros y yo en nuestro libro llamamos a la rebelión de los usuarios contra el tecnofeudalismo, y esto Varoufakis no lo hace, ¿eh? O sea, es decir, digamos, entonces hay alternativas, por lo tanto, y no solo esa, hacemos 7, 8 propuestas alternativas para combatir contra el tecnofeudalismo e ir hacia un cierto tecnosocialismo que ya, o tecnoliberalismo, esto ya, es decir, plantear el debate político y no solo económico, ¿no? Entonces, esto es una de nuestras aportaciones y bueno, A ver, en fin, podemos mencionar quizá brevemente he por lo menos respondido, creo. esos puntos, además de esto que está señalando más en términos generales, ¿cuáles son esos 7 puntos que debemos entonces tener en cuenta, ¿no? O que podrían Bueno, ser una alternativa o podría generar esta revolución de los usuarios, entre comillas. no, revolución no. Descartamos Ah, bien. estrictamente el término revolución, porque tal y como están las relaciones de poder, como nosotros hemos firmado nuestro vasallaje y que somos súbditos de los señores del aire, vamos, no hay la menor posibilidad. Hay que hacer un nuevo contrato social, contrato tecnosocial, ¿eh? Es decir, y eso sería la estrategia general. Y para ello proponemos una medida que yo creo que es muy sensata y que va para adelante y va a ir para adelante. Me refiero no solo por nuestra propuesta, digamos simplemente es un movimiento anterior, y es que la Declaración de Derechos Humanos del año 48 y las declaraciones posteriores, que valen todo para las personas, se apliquen a las tecnopersonas. Y por eso distinguir entre persona y tecnopersona es fundamental, porque las personas tenemos derechos reconocidos por la ONU, por los estados,
pero no tenemos derechos reconocidos por los señores del aire. Nosotros proponemos que los señores del aire, todas esas del aire, de las redes, de las nubes, firmen la Declaración Ampliada de los Derechos Humanos, y esto no tienen la menor voluntad de hacerlo. Simplemente porque la Unión Europea ha hecho una regulación de la inteligencia artificial, se han puesto de los nervios y rápidamente Donald Trump ha ganado las elecciones y Elon Musk está dispuesto a hacer lo que sea para que la Unión Europea retire una regulación que es cautelosa y claramente insuficiente desde mi punto de vista. Entonces, quiero decir que hay una batalla política de gran envergadura y entonces no hay por qué pensar que esto ya, el tecnocapitalismo ya ha triunfado, el tecnofeudalismo existe, pero se puede combatir, y esto es una cuestión económica también, sin duda, pero sobre todo política, social y personal. Yo, a nivel personal, tengo varios modos de defenderme de los tecnoseñores, de los tecnofeudales. O sea, no voy a entrar en esos detalles, pero uno tiene que aprender a usar las tecnologías para defenderse del poder y no solo para someterse al poder. Ser sumiso no es mi actitud. Digamos, me considero un tecno rebelde. Si la gente es tecnosumisa porque disfruta mucho, yo también hablo con mi hija y tengo relaciones afectivas por online, vamos, y por WhatsApp y por todas las tecnologías, pero con una serie de cautelas previas, con una serie de protocolos de acción que efectivamente menguan como mínimo el poder de los señores del aire y a poder ser, digamos, insisto, socializan. Hay que socializar las tecnologías y no es lo mismo las redes sociales que la socialización de las tecnologías. Ese es un punto interesante. A ver, ¿cómo hace para ser tecnorebelde? Para ser tecnorebelde es muy sencillo. En primer lugar, un consejo fundamental. A los teléfonos celulares, yo los llamo los tecnoladrones de datos, directamente. Porque efectivamente el celular, uno lo use o no, si lo lleva conectado, y más si lo lleva conectado, digamos, con localización geolocalización, entonces le está robando los datos a uno, aunque no lo use, o sea, y esto, bueno, o sea, a mí que me roben la cartera, yo suelo llevar mi teléfono móvil en mi bolsillo y las mujeres lo suelen llevar en su bolso, pues que me roben la cartera o el bolso sin que yo me dé cuenta, pues no me hace gracia, no voy a renunciar, por eso a usar el celular. Simplemente, ¿qué hago? Lo pongo en modo avión, es muy sencillo. Y con eso ya me defiendo. No es que me defienda al 100%, porque incluso en modo avión son capaces de entrar en mi espacio, pero por lo menos ya, digamos, he dado la cara. He dado la cara diciendo, no ando siempre conectado. Cuando yo quiero usar el teléfono celular, me conecto y quito el modo avión, pero a continuación me desconecto. Segunda cosa que se puede hacer, usar software libre, open source, y por ejemplo, ahora que hay el debate de inteligencia artificial, por ejemplo, digamos, OpenAI empezó como open source. Yo entonces lo usaba, era extraordinario. Sigue siendo extraordinario, pero ha dejado de ser open source. Ha pasado a ser una empresa con ánimo de lucro. Yo me he dado de baja, de OpenAI y he pasado a otras plataformas de inteligencia artificial que las hay, ¿no? En ese sentido, que los chinos han hecho el DeepSeek, pues, y es open source, yo lo uso, el DeepSeek, y uso otras tecnologías de inteligencia artificial si son efectivamente de código abierto, y en cambio, solo uso las de código cerrado, código propietario, cuando es imprescindible. Cuando, por ejemplo, ahora mismo Zoom es una tecnología de código cerrado, pero yo la estoy usando. ¿Por qué? Porque me interesa hablar con usted, intercambiar, lanzar estas ideas y mantener el diálogo con todos ustedes. Es decir, que no se trata, por lo tanto, de ser purista, ¿no? Uno transige, porque está obligado a transigir, pero sin embargo combate, combate críticamente. Y esta es la actitud de la filosofía. En la filosofía, con respecto al poder, sabe lo que es el poder y lo saben muy bien los filósofos, pero es crítico con respecto al poder. Entonces, esto se llama tecnocriticismo. Critiquemos a las tecnologías y analicemos lo que son las tecnologías en lugar simplemente de resignarnos, de ser sumisos a ellas y de obedecer. O sea, quien quiera ser obediente, que obedezca. O sea, cada cual es libre. No es mi caso. A mí la obediencia, yo no tengo voto de obediencia.
Bien interesante. Quería plantearle otra arista que de alguna forma quedaba mencionada, ¿no? En lo que usted señalaba como la gran dimensión de cambios que tiene esto, ¿no? En el caso de que el tecnocapitalismo continúe triunfando de alguna forma y haya pocos tecnorebeldes, ¿no? O tecnocríticos. ¿Qué puede pasar o cuál es su preocupación en torno a la democracia? En cuanto a, por ejemplo, usted ha señalado las redes sociales y demás, no son democráticas. ¿Qué se imagina que puede suceder como filósofo? ¿Qué es lo que ha considerado en ese aspecto? Sí, bueno, este es el origen de todos mis escritos, precisamente. Esto es la idea de Telépolis, ¿eh? O sea, digamos, la gente confunde democracia con popularización, ¿eh? O sea, por el hecho de que, no sé, vamos, no sé cuántos usuarios tiene X, ¿eh? En este momento, perdón, Meta, voy a poner a Meta, ¿eh? O sea, tendrá 2.000 millones de usuarios Meta, ¿no? Facebook, Zuckerberg, por quien no tengo simpatía ninguna, por cierto, ¿no? En cualquier caso, 2.000 millones de usuarios no significa democracia en absoluto. Significa masificación, popularización. Democracia, no hay democracia sin separación de poderes, ¿eh? ¿Tiene Meta, tiene X, tiene Google, tiene Apple separación de poderes? No, no los tiene. ¿Dónde está la distinción entre poder ejecutivo, legislativo y judicial en Google o en Zoom, por poner un ejemplo? No existe tal distinción. La democratización, vamos, y por eso en los feudos no había democracia. Sin embargo, había una felicidad y las relaciones afectivas eran maravillosas. Las fiestas eran extraordinarias. Uno puede vivir muy bien en situación feudal, ¿eh? Pero sin embargo, se pueden seguir haciendo fiestas, pero en sociedades democráticas también. Y se pueden mantener relaciones afectivas en redes democratizadas, ¿eh? Democratizadas, por democratizado entiendo, en donde estén gestionadas por poderes legislativos, por poderes judiciales y no solo por el poder ejecutivo, que es Jeff Bezos o Elon Musk. Estos son tecnomonarcas. En realidad son tecnodéspotas. Tecnodéspotas. ¿Por qué? Porque dicen lo que hay que hacer y no hay más remedio que obedecer. No hay más remedio que obedecer. Y ya una vez que uno ha dicho sí y ha aceptado, le cambian las normas y las leyes, es decir, funcionan mediante edictos. No hacen leyes, sino edictos. Hemos retrocedido, por lo tanto, a la época del Imperio Romano. O sea, es decir, no hay parlamento ninguno en todas estas grandes empresas tecnológicas, en cambio, sí hay edictos y bueno, el propio Donald Trump, pues claro, como en realidad está apoyado por todos ellos, pues funciona ya mediante edictos, ¿eh? O sea, y bueno, pues va a haber, quiero decir con ello que la defensa de la democracia hay que hacerla en los estados, pero también en las redes, también en las plataformas, ¿eh? O sea, defender la democracia hay que hacerlo porque no hay democracia ninguna en ninguna de estas plataformas, no solo en las chinas, sino tampoco en las norteamericanas. Javier Echeverría, filósofo español, matemático, autor del libro Telépolis, Cosmopolitas Domésticos y Los Señores del Aire, entre otros. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Ha sido un placer y bueno, ha generado mucho interés en la audiencia y nos ha hecho pensar, nos ha hecho quedarnos reflexionando a ver de cómo podemos tener entonces esta visión tecnocrítica, como usted decía, para intentar ser de alguna forma tecnorebeldes, que haya más tecnorebeldes entonces y que tengamos más puntos en consideración a la hora de usar la tecnología y lo que está de por medio, ¿no? Estas grandes empresas. Gracias, ¿eh? Ojalá, ha sido un placer hablar con usted y también con las personas a las que no veo, pero con las cuales seguiré dialogando. Un abrazo, que pase muy bien. Gracias.